Yo siempre lo he tenido claro. Yo era pequeñita y era de las que jugaba con la jeringa, jugaba a ser médico y bueno, estoy donde quiero estar. No he querido seguir estudiando porque podía haber hecho diplomado en enfermería y pero bueno, ya me gusta donde estoy. En mi día a día lo que más me gusta de mi trabajo es el cuidado con el enfermo. Y para mí es muy gratificante el hecho de ver la mejoría de ellos y que valoran tu trabajo y que te agradecen el ser cuidados y el ser atendidos con el mejor cariño que lo hacemos y sabemos, vaya, que al fin y al cabo uno cuando está enfermo lo que requiere es mucho cariño, mucho cuidado y mucha atención. Y en el día a día es lo que intentamos hacer, darle todos los cuidados con todo el cariño del mundo. En mi caso, si tuviera que volver a elegir una profesión, sin duda volvería a ser lo que soy, a dedicarme a lo que me dedico. Sin duda, llevo dedicándome a esto casi 30 años. Es una profesión muy sacrificada y tienes que tenerlo muy claro y muy vocacional. Y si no lo tienes claro, mejor que no te dediques a ello. Yo siempre me quedaría con el agradecimiento del enfermo y que vengan a planta a verte y a traerte una caja de galletas, porque han venido a visitarse y vienen a verte, ¿no? A contarte que están bien y demás. Para eso es muy importante para nosotras.